Bienvenidos a un nuevo video de la sección. Yo soy Jesús Rodríguez y les agradezco muchísimo su apoyo a este proyecto de divulgación. El día de hoy me acompaña el licenciado Dani González, quien actualmente labora como docente de matemática en el Colegio Técnico Profesional de Platanar en San Carlos y en el Liceo Experimental Bilingüe de Palmares, ambas instituciones públicas. Un gusto saludarlo, Dani. Saludos, Jesús, un placer que me haya invitado a su programa. Estamos aquí dispuestos a contar experiencias para compartirlas con otros compañeros y muchas gracias por la invitación. A usted las gracias, Dani. Dani, en el 2020 pues todos sabemos, ¿verdad?, que se vivió una pandemia que nos tomó a muchos de nosotros como docentes mal preparados. Sin embargo, bueno, yo también reconozco que muchos docentes también, gracias a su espíritu innovador, pues este terremoto, ¿verdad?, que significó la virtualización de un día para otro, pues tal vez no se sintió tan fuerte. Y yo creo que usted fue uno de esos casos. Entonces, pues me gustaría que nos comparta mucho de sus experiencias. Pero antes de empezar a hablar de sus experiencias en ese sentido de la virtualidad, primero, pues para conocernos un poquito mejor, cuéntenos, Dani, ¿qué lo motivó a usted a estudiar enseñanza de la matemática? Pues es curioso porque, digamos, recuerdo mi época colegial aquí en el Bilingüe de Palmares, que cuando eso no era bilingüe, evidentemente, hace varios años atrás, que yo era un estudiante regular, bastante regular, no era de los más destacados ni los mejores, pero sí recuerdo que en las clases de matemática me gustaba mucho poner atención. Tal vez estaba en un grupito de 4 y tal vez terminó el profesor de explicar y de uno de los compañeros volvían a decirme: Dani, explíqueme un toque. Y ya yo llegaba, les explicaba y me decían: qué bueno, ma, le entiendo mejor a usted que al profe. Normal, claro, solo en mate pasaba eso, pero además no. Entonces desde ahí los mismos compañeros me dieron como la chispita de que tal vez podría ser un buen profesor de matemática, o por lo menos que tenía eso de poder ayudar a la gente y que los demás se identificaran con que se podía hacer un buen trabajo. Recuerdo todo lo contrario, que mi hermana, Isabel, que es profesora de matemática también, me dijo todo lo contrario. Me dijo, cuando iba a estudiar a la U, me dijo: no se meta en matemática, mejor métase en otra cosa. Y ella llevaba ya 5 o 6 añitos por ahí, y pues no le hice caso y aquí estoy súper satisfecho de mi trabajo, de mi labor como docente de matemática, y orgulloso de lo que he dejado atrás. Sí, no, de hecho, bueno, yo comprendo en parte eso que usted cuenta que le dijo su hermana, porque realmente la labor de profesor, no solo la labor de profesor de matemáticas, sino como profesor, es una labor bastante dura, pero también tiene muchas satisfacciones, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, volviendo un poco al tema, digamos, para que nos cuente un poco su historia, bueno, todos sabemos que acá en Costa Rica, cuando uno se gradúa y empieza a trabajar con el MEP, digamos que empieza a presentar solicitudes y estas cosas, ¿verdad?, para conseguir trabajo, uno siempre experimenta al inicio, ¿verdad?, una inestabilidad laboral brutal. Entonces, bueno, yo entiendo que usted ahorita está ¿verdad?, estable en al menos uno de los dos colegios, más o menos. Exacto. Pero más o menos, ¿cuál fue su recorrido antes de terminar trabajando en los colegios de Platanar y de Palmares? Bueno, como sabe, fuimos colegas ahí, o por lo menos compañeros en la Universidad de Occidente, aquí en matemática. En el 2005 empecé mi época laboral. Recuerdo que cuando eso era el programa Nuevas Oportunidades aquí en Palmares, fue muy breve, fueron como 6 meses. Luego tuve la oportunidad de trabajar, creo que 3 semanas, un mes en el Julia Costa, en una licencia, creo que hubo por ahí. Pero ya propiamente arrancando como docente desde un inicio de año en un colegio, sin cubrir a nadie, por decirlo algo, fue en el colegio de Esquipulas, aquí en Palmares, que también estaba combinado con Nuevas Oportunidades en Sarchí. Recuerdo que empecé, es más, fue muy bonita la experiencia, conocí muchos compañeros excelentes. Fue mi primera época como profesor y nos tocó inaugurar el colegio, fuimos los primeros. Recuerdo la primera reunión con don Guillermo Salas, que había gente volando martillo a la par, clavando, volando acerrín en la mesa de nuestra primera reunión, que nos tocó literalmente inaugurar y empezar en un salón. Fue muy enriquecedora para mí, conocí mucha gente buena, fueron 2 años y medio, pero también ahí llegó mi primer golpe en esta inestabilidad que usted acaba de mencionar, porque recuerdo que tenía 2 años y medio, estaba súper hallado, los chiquillos súper identificados conmigo, me sentía muy bien en el colegio y de repente un viernes recuerdo que me llamó el señor director, me dice: Dani, ocupo que venga un toque. Llegué yo y llegó la sorpresa que venía un traslado y yo, ¿y qué significa eso? Y ya me dijo que venía alguien en lugar mío,
bueno, técnicamente que me quedaba sin trabajo. Para mí fue una depresión gigantesca, porque era mi primer trabajo, estaba súper hallado con los chiquillos, con el colegio, muy identificado, y de repente me dijeron, no, tiene que irse, viene alguien más, no necesariamente porque usted está haciendo un buen o mal trabajo, tiene que irse. En ese momento el director me ayudó para que nos pudiéramos hacer un intercambio. La persona que venía en mi lugar venía del colegio Valle Azul. Entonces básicamente se hizo una especie de intercambio, entonces me fui a trabajar en Valle Azul. Allá fueron 5 años que también fueron muy bonitos, también conocí mucha gente, compañeros que todavía conservo amistades con ellos. Recuerdo por ahí de esos, al tercer año del que estuve por ahí, surgió la opción de regresar bueno, no de regresar. Llegó una muchacha en propiedad, Patricia, que creo que usted también la conoce, nuestra compañera Patricia Méndez de Mate. Ella llegó en propiedad al colegio de allá, entonces segunda vez que me tocó, me sacaron, por decirlo así, de la comodidad en la que ya estaba. Llevaba 3 años por ahí, eso fue en el 2008 me fui para Valle Azul y en 2010 creo que llegó la compañera Patricia, 2011 creo, y ella venía de Palmares. Por suerte pasó lo mismo. La compañera llegó para allá, se hicieron unos movimientos para por lo menos poder intercambiar y llegar aquí a Palmares. No puedo negar que al ser egresado del Colegio Bilingüe de Palmares, siempre he querido estar ahí y me siento muy identificado, aparte que soy de la comunidad de todo, pues muy bien para mí. Cuando llegué por ahí, trabajé desde el 2010, cerca del 2015, más o menos, en el 2015, 14 por ahí, me dieron la propiedad en el colegio donde estoy ahora, el Colegio Técnico Profesional de Platanar. Primero fue una decisión difícil porque era 30 lecciones, irme a un lugar lejano, me tocó ir a alquilar, alejarme un poco de mi familia, de mi esposa, de los seres que tengo por acá. Fueron al principio 40 lecciones, estuve 2 años completos por allá alquilando y todo, y después de eso surgió la opción de otras 15 lecciones aquí en el Colegio Bilingüe de Palmares. Entonces había un espacio disponible, entonces pedí por allá que me dejaran 30, que si podía regresar aquí para trabajar las 15, se dio la opción de que sí, y así es como estoy actualmente. Tengo 30 lecciones en propiedad en el Colegio Técnico Profesional de Platanar y 15 aquí en el Colegio Bilingüe de Palmares. Tengo bastante estabilidad, diría yo, en estos momentos. ¿Sí? Gracias a Dios, después de esos movimientos que siempre nos pasan al principio. En mi caso fueron 10 años para lograr obtener propiedad. Sé que hay gente que con 15 no han tenido y otros que con 2 años ya tienen su propiedad. Suerte, digamos. Digamos suerte, ¿verdad? Digamos, sí. Una curiosidad, Dani. Por ejemplo, usted ahorita me comenta que trabaja en Palmares y en Platanar simultáneamente. Ajá. ¿Usted está viajando para Platanar? Sí. O sea, usted vive ahorita en Palmares. Sí. ¿Cuántos kilómetros son de Palmares a Platanar, más o menos? Son como 60 y algo, 70 y algo. Se lo podría resumir así, que son las diferencias tal vez que sí cansan un poco. Cuando me toca estar a las 7 de la mañana en el Colegio Platanar, salgo de mi casa a las 5:25, me levanto a las 4 y algo para poder llegar a las 7 de la mañana, ¿verdad? Cuando me toca trabajar manejo hora y media más o menos, hora y 35 para llegar allá. Cuando me toca trabajar aquí en Palmares, me levanto a las 6, camino 10 minutos y estoy en el colegio. Entonces, las distancias son bastante considerables, ¿verdad? Pero la verdad, no tengo ninguna queja. Madrugando y todo, creo que mis estudiantes de allá saben que nunca les arrugo la cara por haber madrugado o manejado tantas horas, ni el cansancio es excusa. La verdad que no, no es problema. Ok, excelente. No, sí, bueno, eso habla mucho, ¿verdad? De su compromiso como profesor. Hablando de ambos colegios, ya que usted tiene las dos experiencias, ¿verdad? Antes, al puro inicio, mencionamos que el Colegio de Platanar es un colegio profesional, técnico profesional, perdón, y el de Palmares es un liceo experimental bilingüe. Entonces, me imagino que ambos colegios, pues, tienen visiones bastante diferentes. Sí, sí. Y me imagino que también, incluso porque las comunidades son diferentes, digamos. Palmares en este momento podríamos decir que está bastante urbanizado. Bueno, pero Platanar, la verdad es que yo creo que todavía entra dentro de la categoría de rural, me parece. Sí, podríamos decir que sí. Digamos, fácilmente con la población de estudiantes podemos pensar en muchas diferencias sin necesidad de tener que mencionarlas. Allá son 350 estudiantes, aquí son 1300, algo así. Por ejemplo, el Colegio Palmares tiene muchos años de trayectoria. Ya sabemos que inclusive aquí, en el Colegio Palmares, tenemos estudiantes de Atenas, de San Ramón, de Naranjo, no solo de Palmares. En el colegio de allá, por ejemplo, el de Platanar, tiene que competir con varios colegios cercanos también. Está
el Colegio de Florencia muy cerca, está creo que el de Boca Arenal, está, bueno, no sé los nombres, pero hay un par de colegios muy cercanos. Y la población, vieras que es curioso, porque si bien es cierto, son dos realidades muy diferentes, lo que usted dice. Probablemente los chicos aquí que yo tengo en Palmares, o los que he trabajado ya muchos años, porque tengo más de 10 años en 2 etapas que he estado ahí, hay estudiantes de todo tipo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, es muy normal con los chicos ahora que tengo en Platanar que comenten, por ejemplo, el año pasado, ya que mencionamos lo de la virtualidad, muchos estudiantes me decían, profe, hoy no me puedo conectar porque tengo que ir a cortar caña, porque voy con mi papá en el camión a repartir cosas, porque estoy trabajando en construcción, porque estoy trabajando en una tienda, me dijo alguna chica en algún momento, pero le aseguro que me pongo al día con sus clases y esto. Entonces, sí diríamos que hay más necesidades tal vez por allá que uno se da cuenta. Tal vez aquí Palmares, por ser un colegio tan grande, el bilingüe, no conoce uno todas las historias. Por ejemplo, eso le da a uno tal vez más empatía en el sentido que conoce más las historias de los chicos allá. Tal vez hay más tiempo de que lleguen a contarte, profe, hoy andaba pescando, vea lo que agarré y te enseñan una foto. O profe, algo que es muy común allá conversar, profe, viera la serpiente que me topé y llega y le enseña una foto. Entonces, son de esas anécdotas interesantes. Por ejemplo, una anécdota personal que me hizo demasiada gracia en Platanar. Abrí la puerta de mi aula y toparme un puercoespín. En la vida había visto yo un puercoespín. Y de hecho recuerdo yo agarrar una escoba y pensar en sacarlo. Y todos, profesor, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? El bicho te puede tirar espinas. Y yo, no, ni que fuera un Pokémon, ¿cómo se les ocurre? Y ya llegó una señora y me dice, sí, ¿qué va a hacer? No, yo guarde. No, y yo, supongo que ignorancia. Pero en la vida pensé que el primer puercoespín que iba a ver iba a ser en mi trabajo. Bueno, entonces, son realidades diferentes, pero la verdad los dos tienen sus grandes cosas. Bueno, tal vez allá hay más tiempo de socializar con los chicos. Al ser un colegio pequeño, te llevas mejor con ellos y todo. Aquí, pues ellos andan con sus amigos y todo, es un poquillo diferente el asunto. Pero me hace gracia porque el perfil del estudiante, vieras que no es tan diferente. Si bien es cierto, digamos, de allá, no sé, ocupan más apoyo, becas de Lima, de comedor, de servicios de transporte, que es indispensable para que el colegio funcione bien. Hay estudiantes muy buenos, hay estudiantes muy aplicados. Por ejemplo, el año pasado tuve una generación que fue excelente, la verdad. Fue una lástima que no hubiera examen FARO, examen bachillerato, porque yo tenía la fe de que esa generación hubiera sido la mejor, por lo menos en promedios. Pero pasó todo lo que pasó y no pudieron demostrar lo que yo sé que eran capaces. Pero sí, nos quedó ese sinsabor de no poder ver hasta dónde llegaban. Pero fue una generación muy, muy buena. Y de hecho tuve la ventaja de trabajar con ellos 5 años, entonces te puedo asegurar que eran buenos chiquillos, íbamos por un buen camino pensando en FARO, y pues, ni modo, ¿verdad? Sí, bueno, son parte de las, ¿verdad? De las cosas que ocurrieron el año pasado. Sí, hablando, bueno, del año pasado, más bien yendo un poquito más atrás, yo me acuerdo que en el 2019, un día ahí mirando mi Facebook, vi una noticia que no me acuerdo si la vi en su Facebook o si la vi en el de la regional, realmente no me acuerdo, pero me acuerdo que era que usted había sido finalista por Latinoamérica en un concurso de Microsoft Education in Science. ¿Nos puede contar un poco de cómo nació ese proyecto, en qué consistía y también de las experiencias que le dejó? Sí, yo diría que mi época laboral es de lo más, ¿qué te digo? Más interesante que me ha pasado, porque primero, no fue un proyecto que hice para ese evento. El evento era el Microsoft Education Exchange, el E2, que se desarrolló en París. La etapa final, por decirte algo, fue ir a exponer el proyecto allá. Y lo curioso es que de hecho mi esposa me lo comentaba, que es un proyecto que yo no lo hice pensando nunca en ese concurso. Fue algo que llevaba haciendo 3 años en el colegio de Platanar. Cuando yo llegué por ahí y conversando con el director y los muchachos, bueno, sabíamos que veníamos para bachillerato, que habían algunos problemas. Y, por ejemplo, yo ya tenía la experiencia de aquí de Palmares, que trabajando, por ejemplo, en el 2012 con la compañera Liliana Calvo, también profesora de matemática acá, empezamos con un proyectito de hacer exámenes simulacro de bachillerato. Y, por ejemplo, yo recuerdo que yo tenía mi práctica de bachillerato, le dije, Lili, mira, tengo esto, ¿por qué no trabajamos y hacemos algo? Y Lili me dice, no, espérese, vamos a hacerlo y vamos a mejorarlo, vamos a darle más formalidad. De hecho, de ella he aprendido muchas cosas. Parte de la formalidad fue que le dimos toda la característica, un examen de bachillerato, hoja de respuestas, 60 preguntas, hacerlo muy formalito. Entonces, cuando llegamos allá, al otro colegio, evidentemente, ese método nos sirvió y nos ayudó bastante aquí en Palmares. Cuando llegamos allá, llegué con la misma idea de hacer el simulacro. Viendo los problemas, la lejanía de los estudiantes y todo por ahí, se me ocurrió la idea, que es algo que siempre me llamó la atención, de hacer el examen, el simulacro,
pero hacerle videos de explicaciones de ciertos ejercicios, los que uno sabe que les dan más problema. Por ejemplo, estoy seguro que la mayoría de profesores hemos escuchado esta frase: profe, le entendí todo en la clase, pero cuando llegué a la casa todo se me olvidó. Probablemente, ¿verdad? Yo me imagino que a usted también le ha pasado. Sí, claro, claro. Entonces, parte de eso es decir, ¿cómo ayudar a eso? Pues muy sencillo. Voy a hacer un video de la explicación de este ejercicio, y si a usted se le olvidó como yo se lo expliqué, pues vaya, dése una vueltita a mi canal, que si gustan, ahorita lo podemos compartir ahí en una imagen. Hacemos la explicación, se lo insertamos en un código QR, que soy fanático de los códigos QR, me parece una herramienta genial para educación. Entonces lo que hacíamos era, en el examen, que eran 60 preguntas, recopilado o retomado con la distribución que le tenía en ese entonces, bachillerato, hacer unos 10, 6, 8 videos. Entonces el ejercicio el chico lo resolvía. Por ejemplo, hacíamos el simulacro en el aula, terminaban el examen, se llevaban el examen, y en la casa, ya después de darles las notas y las calificaciones, desde la computadora con el teléfono veían el ejercicio, escaneaban el código QR y veían la explicación para ver si lo hicieron bien efectivamente, si lo batearon y estaba bueno, o si no sabían cómo se podía hacer, por lo menos de una de las formas. Y vieras que fue una herramienta que la primera generación, que les agradezco mucho a los chicos de la generación 2016 del CTP Platanal, que llegué y estuve con ellos solo 6 meses, pero estuvieron muy empunchados y intentamos hacerlo bien. Tal vez los resultados no fueron tan óptimos como nos hubiera gustado, pero mostraron interés y con el trabajo que hacíamos y recibí cierto apoyo. Recuerdo que entonces, en ese momento, alguien me dijo que el trabajillo estaba interesante, entonces lo compartí por Facebook, ahí en una página Profes de Mate, y a muchos les gustó. El siguiente año, dado que a los chicos les gustó, que varios compañeros les gustó, inclusive algunos me preguntaban desde mediados, o sea, Dani, este año va a ser el simulacro aquel con videos de QR, para que me lo pase cuando lo tenga listo. Entonces, mira, digo, a la gente le gusta, parece que es un poquillo diferente, puede que sea útil. Entonces, el punto es que pasé 3 años haciendo eso. Recuerdo que el último examen que saqué hace 2, 3 años, le metimos, la mitad del examen ya eran videos de códigos QR, ejercicios explicados. Y recuerdo que me escribió una compañera, me dijo: uy, profe, su examen, una amiga de Cartago, que estoy en un chat de estudiantes de bachillerato, me contactó, que sí es cierto que no sé qué y no sé cuánto. Entonces, sé que el examen se movió bastante y que era útil, la verdad. Eran ejercicios y, como te digo, Dios, te digo esto porque el proyecto que hice para el Microsoft Education Exchange era eso, pero nunca nació como un proyecto. Un año después de ya haber hecho este simulacro varias veces, una capacitación ahí en el Colegio Técnico Profesional de Platanar, de la Fundación Omar Dengo, que de hecho la nota que me dices probablemente la diste de ellos, de una nota que sacó la Fundación Omar Dengo, haciendo, digamos que publicidad a mi participación en París con ese proyecto. El proyecto fue este examen, pulirlo, darle más formalidad, presentarlo. Fue muy interesante y bastante complicado porque fue un proyecto de 3 etapas. Era un proyecto a nivel latinoamericano. Habíamos 220 personas en la primera ronda. En la segunda ronda creo que ya éramos 100 y ya nos tocaba exponerlos con una videollamada con una gente. Recuerdo que había un juez mexicano, una argentina y no me acuerdo si un colombiano el otro. Entonces nos tocó exponer el proyecto. Yo expuse el mío, que era el examen, códigos QR, videos, y la ventaja es que los resultados en Platanar, vieras que se notó bastante mejoría en bachillerato. Recuerdo que empezamos con un 49% matemática, a un 79, a un 71 y el siguiente año un 80. Entonces, por eso me motivó a generar cada vez más videos. Estábamos viendo que aparte que obviamente las generaciones son diferentes, los resultados iban mejorando. Entonces fue parte de eso, se llegó, se explicó, se comentó. Por suerte, digamos, logramos pasar la última ronda, que en esa última ronda éramos 20 representantes de Latinoamérica, ¿ya? Los que íbamos a ir a París a exponer. Recuerdo que íbamos 4 de Costa Rica, iban 3 de un colegio privado en Cartago, y una escuela privada, perdón, en Cartago, y yo era el único que iba del MEP, que curiosamente, vieras lo que me costó que me dieran permiso para ir. Tenía que ir una semana a París en abril y tuve que pelear mucho para que me dejaran ir. Son de las cosillas que uno no entiende, ¿verdad? Sí, es terrible. Recuerdo ¿verdad? recibir apoyo de la regional y la asesora de mate aquí, Marjorie, me ayudó también, y don Javier Cambronero y otras personas, pero es curioso, pero la primera vez me dijeron que no, 2 veces me dijeron que no me daban el permiso de ir. Entonces, ¿qué te digo? Ya después allá la experiencia fue excelente, fue increíble, se pudo ir, conocí gente súper buena allá, no, la experiencia laboral es de lo mejor que me ha pasado en la vida. Lograr ir allá fue un reto porque me tocó ir a exponer en inglés, mi proyecto también, en español y en inglés, dependiendo de la gente que nos visitara, y me rodeé de mucha gente que era muy buena,
aprendí muchas cosas que vine a intentar replicar acá también y las hago ahora. Se las conté a algunos compañeros y algunos también las vienen aplicando. La retroalimentación fue muy buena. Ok, sí, no, qué lástima ese punto del MED, pero bueno, ahorita lo vamos a retomar de nuevo. Bueno, a propósito de esa experiencia, ¿verdad? Que ya usted, pues desde antes, más bien desde antes del 2019, ya venía dando ciertos pasos en la dirección de las herramientas virtuales. Entonces me imagino que eso pues lo ayudó bastante para enfrentar lo que se nos vino encima el 2020, ¿verdad? El año pasado. Y de hecho, me acuerdo a propósito de eso, que usted había subido una foto en su Facebook de su estación de trabajo en su casa. Y me imagino que usted, igual que la mayoría de nosotros, pues esa estación de trabajo, ya nos la tuvimos que comprar con el salario de nosotros, digamos. No, nuestros patrones no es que te dicen, toma esta tableta gráfica, toma esta cámara de video, este micrófono, mira qué buen regalo. No, eso no ocurre, ¿verdad? Si ni nos dan los pilots para escribir, nos toca comprarlos, no creo que pase esto otro. Bueno, no sé si a alguien se lo dan, pero a mí no me dan mis pilots, me toca comprarlos y todo lo demás. Entonces, sí, eso que dices, primero de allá aprendí muchas cosas que evidentemente no conocía y me sirvieron para la virtualidad. Por ejemplo, allá conocí la herramienta OneNote, que llegué aquí contándola a mis compañeros, con Calderón y Liliana y Denis, que cuando estábamos en la parte de BI, aquí en el bilingüe de Palmares, ya por ahí empezamos a hablar y conversar. Por ejemplo, algo tan útil que yo desconocía en ese entonces es la famosa tableta graficadora, que curiosamente la tengo por acá, no la tenía preparada, pero no voy a hacer publicidad, pero es esta. Es súper útil para la época de clases virtuales. Para mí fue como, sin esto no hubiera podido trabajar, porque técnicamente tener un lápiz, rayar mi computadora y que el chico pueda ver. El OneNote lo aprendí de allá, combinarla con esta herramienta, me lo dijeron aquí los compañeros de Palmares, entonces empezamos a comprar utensilios para poder trabajar bien. En nuestro machete se convirtió este lápiz, este USB Pencil creo que le llaman. De hecho es una graficadora, pero uno no necesita tanto detalle, pero es muy funcional. En cuanto a las herramientas que dice, sí, por ejemplo, yo empecé dando mis clases virtuales con mi laptop, que evidentemente no era lo apropiadamente correcta, la cámara, el audio, el RAM, todo eso, pues no. Y en ese entonces decidí comprarme una computadora de escritorio que siempre le andaba, bueno, pulirla, mejorarla. Ya la tenía por ahí, empecé a comprar algunos utensilios, como te digo, pensando en mejorar y trabajar más eficiente las clases virtuales, que por ejemplo, en mi caso me gustó mucho la herramienta de YouTube, que como te mencioné por ahí, tengo un canal y el año pasado con mis chicos aquí en Bilingüe de Palmares y en el CTP Platanar, trabajamos más que por Teams, curiosamente, trabajamos más por YouTube, por directos, que tal vez en algún momento podemos conversar después. Y vieras que a los estudiantes les gustó más. Entonces, para poder trabajar por ahí, que requería más, ¿qué te digo? Más capacidad de computadora, más RAM, un poquito de internet y esas cosillas por ahí, sí se tuvo que hacer ciertas mejoras. Y como usted dice, todo nos tocó sacarnos de la bolsa y mejorar. Por ejemplo, algo tan simple como trabajar con 2 monitores ayudó mucho a la eficiencia de las clases virtuales. Para este año yo pensé que nos iba a tocar más, compré otros implementos, un buen micrófono, una lucecita por ahí, y de repente el premio que nos dan es, tienen que las clases presenciales. Bueno, ahí está bien. Medianamente presenciales. Lados, sí, es que se supone que, por ejemplo, en Platanar, por decirte algo, sí nos dan espacio para las virtuales, pero evidentemente allá en el colegio tal vez tenga un poquito de internet, pero no tengo mi computadora, mi pantalla, mi micrófono, mi luz, y se complica evidentemente. Y aquí en Palmares pues resulta que básicamente casi que todo lo de matemática, las clases son presenciales, a pesar de que el año pasado se trabajó aparentemente muy bien la parte virtual en el departamento. Mi queja sería que el premio que nos dan es que nos toca trabajar todo presencial, que no es que esté mal, pero todo lo que aprendimos el año pasado, este año en la virtualidad prácticamente no lo podemos hacer, por lo menos acá. Habrá que ver en algún momento en capacitaciones o qué pasará, pero queda esa espinita que se intentó hacer cosillas nuevas, algunas se hicieron muy bien, aquí hubo gente que trabajó muy bien y ahí regresamos al aula como si nada. Entonces pues acomoda, nos parece, es lo que pasa, las inestabilidades que suceden por acá con el MEP y directrices, ¿verdad? Sí, tienden a ser confusas. Bueno, no es mi caso, pero sí, yo conozco el caso de una profesora acá en San Ramón, que por ejemplo el colegio en el que ella trabaja, que es un también colegio técnico profesional, realmente no tienen internet, pero cuando digo no tienen internet, es que no tienen ni siquiera internet del teléfono, o sea, no llega ni siquiera a la red de telefonía celular ahí.
Entonces, ellos, como el colegio es un colegio relativamente pequeño y además tienen enormes limitaciones del espacio físico, porque es un colegio que además está siendo intervenido porque estaba en un pésimo estado. Entonces tienen que dar un híbrido súper extraño de clases presenciales y virtuales. Entonces, ella me cuenta que a veces tiene que terminar la clase presencial allá y coger el carro porque allá no hay internet y más o menos creo que ella tarda como unos 40 minutos para llegar a la casa a conectarse para dar la siguiente clase y a veces incluso pues tiene que esperarse aún más porque a veces hay chicos que tal vez están en una clase en ese momento en el colegio y después tenían que regresar en bus a la casa y como es un colegio técnico profesional pues ocurre el hecho de que hay gente que se mueve de lejos, sí, entonces tardan a veces hasta una hora yo lo siento como un desgaste adicional al trabajo que de por sí es un trabajo súper desgastante, ¿verdad? El trabajo de docente. Sí. De hecho, esa misma historia, te aseguro que la he escuchado aquí en Palmares de dos compañeros de Grecia, Gravin Calderón y Marcela. Estoy seguro que ellos contarían historias muy similares a esa. Parte de ese, vieras que ahora que mencionaste lo del desgaste, eso este año sí se ha sentido mucho, digamos, porque el año pasado la virtualidad ya estábamos acomodados un poco y este año nos toca mezclar presencialidad con virtualidad y de mi parte yo creo que muchos de los que hablamos es complicado, es bastante desgastante, se siente más pesado que hace 2 años cuando era presencial o que el año pasado cuando era virtual. Combinar las dos no es nada más decir vamos a combinar y ya está listo, no. Sí, no, es que yo me imagino, si el colegio tuviera un buen internet, que usted puede tener su computadora, que usted termina su clase y saca la computadora, conecta la clase y la da, es otro cuento, pero es que no ocurre de esa manera. Y lastimosamente no solo eso no solo a la clase, porque en ese instante tienes que hacer tus GTA, tienes que revisar GTA. Si un estudiante te pregunta dudas, tienes que atender las dudas. Entonces, Dani, una pregunta. Perdón, Dani, una pregunta. Bueno, claro. de hecho, esto lo había hecho hace un ratillo. Primero, el bachillerato, para aclarar, porque supongo que tal vez hay gente que no es de Costa Rica que nos podría estar viendo. El bachillerato es como una prueba que aplica el Ministerio de Educación Pública en el último año de secundaria. Creo que ahora se cambió la modalidad a una modalidad que se llama FARO, que tiene un montón de cosas un poco diferentes, pero en el fondo tampoco es tan diferente. Y usted mencionó ahorita hacer los GTAs, entonces yo supongo que eso es súper, lo entiende súper bien la gente que pues trabaja en el MEP, pero tal vez los que no somos, no trabajamos para el MEP, nos quedamos un poquito desubicados. ¿Qué es el GTA ahora que lo acabas de mencionar? Las GTA son las guías de trabajo autónomo, que como el nombre se oye muy bonito, es una guía para que el estudiante trabaje solito en la casa. Habrá materias, usted y yo sabemos que se prestan un poco más para eso, pero en nuestra área de matemáticas siempre hace falta el toque con el profesor, ¿verdad? Puede explicarte, darte un ejemplo, ver cómo se hace la práctica, esa parte siempre hace falta, o sea, en nuestro caso siempre. Se supone que las guías están hechas para que el estudiante pueda trabajar solo, pero siempre hay que darle ese empujón, ¿verdad? Esas GTA, pues evidentemente nos toca planearlas. Antes hacíamos nuestros folletitos. Estas GTA, si pudiera decirlo, vienen a veces muy sobrecargadas de información que tal vez no es tan práctica o tan útil, o que, por decirte algo, el estudiante ni cuidado le va a poner. Yo te puedo asegurar que mi primera GTA vienen 2 páginas, la primera y la segunda, que el estudiante va a leer el nombre y se va a brincar las 2 hojas. Es de la parte que nos piden que, bueno, la mayoría de estudiantes, porque siempre hay estudiantes muy aplicados que van a leer todo, pero la mayoría de estudiantes va a irse directo a la parte donde le toca hacer el trabajo. Entonces, la primera parte informativa, objetivos, habilidades, qué necesito, parte del papeleo que se nos pide, requisitos, está bien, sabemos que ayudan a llevar cierto orden, pero en función del estudiante había que ver qué tan real es el estudiante lea esas partes o que estudie o que analice. Sí, no, yo lo recuerdo, tal vez usted lo recuerda, cuando estábamos en el colegio, que nos dictaban el bendito objetivo y uno decía, qué pereza, ¿para qué nos hacen escribir esto? ¿Por qué no nos dan la clase de una vez? Y ya hicieron. Cuando eso era un objetivo, ahora es 2 páginas de algo similar, digamos. Sí. Ok. Bueno, sí. A propósito de estas cosas que a veces sin sentido, digámoslo así, o que tal vez administrativamente tienen sentido, pero digamos, a la hora de dar la clase, hasta para los mismos estudiantes, para muchos, pues resulta un poco incómodo. Me gustaría hacerle una pregunta así, pero con sinceridad, Ani.
Ujú. Eso está. Imaginémonos que a ustedes lo invitan para sentarse con las personas que dirigen el Ministerio de Educación Pública acá en Costa Rica. Y que además no solamente lo están invitando, sino que le están poniendo atención. Importante. ¿Qué les diría? Primero le diría, déjeme entrar un par de docentes más, porque si usted habla con cualquier persona docente, te va a decir que estas reglas, estas normas, estas directrices que nos mandan, estoy seguro que el 80% de los educadores, por lo menos de los que estamos ¿qué te diría? Al pie del cañón, te van a decir que es que el que lo hizo no sabe lo que es estar en un aula desde hace rato. O sea, este año, por ejemplo, está muy de moda una parte que se llama los momentos. No te lo voy a mencionar para no quedar mal, pero una etapa que tiene que llevar 4 momentos. Y, por ejemplo, yo en Platanar tengo un grupo, 2 lecciones cada 3 semanas. Entonces, ese momento es, por ejemplo, empezar con una actividad, un problema, que ellos intenten resolverlo, ya luego contextualizarlo, la colaboración entre ellos, que sinceramente, si yo lo hago, lo pongo en la guía, pero si me pongo a hacerlo como dice el papel, se me va a ir una lección y me queda una lección para explicar toda la guía a estudiantes que voy a volver a ver en 3 semanas. Entonces, son de esas partes que uno dice, es que esto no encaja. Necesitan escuchar la versión de un profesor o de los profesores que estamos ahí. Por ejemplo, igual con Faro, los temas que quitan, la inestabilidad que se genera regularmente. Por ejemplo, el año pasado con HEDIMEP, no sé si usted escuchó, Perdón, no, pero ¿con hubo qué? muchas quejas de parte de nosotros. ¿Con qué? El Perdón, primero Dani. fue una herramienta, ¿Con qué? el HEDIMEP, que fue una herramienta digital del MEP para llevar las notas de los estudiantes. Y no te voy a mentir, hay colegios que prefirieron pagar una herramienta, no voy a decir dónde, porque yo estoy metido en uno de esos, prefirieron pagar una herramienta que usar ese HEDIMEP, que fue una herramienta digital del MEP que nos enviaron que teníamos que usar, porque alguien dijo que tenía que usarse. Y por ejemplo, eso fue para el segundo periodo. Si te hubieran dicho desde el primer periodo que hay que usar esa, usted se aprende, la usa y todo. Pero en el primer periodo nos tocó travesear, usar Excel. Muchos compañeros hicieron tutoriales de Excel con herramientas diferentes para que lleguen al segundo periodo y digan, no, ya eso no sirve, ahora es esta que mandamos nosotros. Se entiende la idea de unificar, pero por ejemplo, recuerdo que el HEDIMEP, antes de la última actualización, pasaron 4. Entonces, si usted era un docente que intentó usar el HEDIMEP el primer día que salió, inmediatamente ya venía una actualización y tenías que cambiar. Luego había un error, entonces venía otra actualización. Creo que pasaron 4, si no me equivoco. Entonces son de esas cosillas que uno dice, si estamos en esto, si van a orar tanto, manden una que ya esté lista, y cuando eso ya esté listo la usamos, o por lo menos si la hubieran usado desde el primer periodo, ya la gente la conoce y los errores que se dieron a mí probablemente estuvieran corregidos para el segundo periodo. Entonces son de esas cosillas que se podrían mejorar. O sea, yo no estoy en ese pupitre y espero que si algún día tener atrás de mí esos compañeros docentes que a veces es bueno escucharlos. Si bien es cierto, sabemos que habemos algunos o hay algunos que es más por quejarse, hay otros que tienen muy buenos puntos de vista de cómo se podría mejorar y qué cosas sí y qué cosas no. Pero si uno siente desde la trinchera en que estamos que no se nos escucha, realmente es poco. Igual pasó con bachillerato, cuando te mandaban la encuesta de cuántos ítems recomendabas para eso, al final yo lo llené el primer año muy emocionado, saqué objetivos aquí, cuántos de este, cuántos de aquel, y al final se da uno cuenta que ellos ya lo tienen. O sea, eso fue como un papeleo para que se lo llene y piense que usted aportó. No, para que ellos digan cumplimos y listo. Sí, sí, pero al final se siente ya usted sabía, van a hacer 3 preguntas de este, 2 de este y todo de aquel, está listo. Usted puede poner que 10 aquí, 2 acá, aquel no se vio, aquel sí se vio. Y no, entonces sí siento que hace falta más escuchar a los docentes y a los que estamos ahí en la trinchera, que nos pregunten, que se oiga nuestra voz, no la gente sencillamente que está en un escritorio por allá. Hay mucha gente con buenas ideas ahí, aquí en el suelo, por decirte algo, que podrían aportar bastante. Sí. Bueno, sí, ¿no? Y a propósito, pues también lo que tú mencionabas antes, que cuando usted, pues, terminó siendo finalista en el concurso, ¿verdad? Toda la resistencia que hubo al interno del MEP para que le dieran permiso de participar, ¿verdad? De representar al MEP, o sea, como te digo, Jesús, era la única persona del Ministerio de Educación Pública que iba a representar ese año a un concurso de Microsoft al Ministerio de Educación. Y te lo pongo, fue tan sencillo como me dijeron que no, porque la carta que venía de Microsoft venía en inglés. Y me dijeron que si no estaba en español no me la iban a permitir.
tuve que buscar un traductor, hablar con el delegado de Microsoft para Latinoamérica, que me ayudara porque no me la estaban aceptando. Me dijeron que no, que si la carta está en inglés no puede ir, sencillamente. Que tenía que pagar un traductor que no sé cuánto me iba a cobrar o que peleara con todo el mundo. Pero es la gente de Microsoft, ellos trabajan en ese sistema. No puede pretender que la gente que está allá arriba, solo porque Dani no lo dejan ir, lo pongan en español. Al final, gracias al supervisor aquí de Microsoft para Latinoamérica que me ayudó, me echó la manita y moviendo sus influencias por allá, logró hacer eso, pero él me dijo, es que eso no debería ser así. No, no. Como digo, yo fácilmente pudiera agarrar la hoja, la doblo, me voy para la casa y no voy a Francia porque la carta que me dieron del permiso estaba en inglés. Y usted sabe qué es lo que me parece más increíble, bueno, a propósito de lo que estaba hablando antes, que la plataforma de virtualización que usa el MEP, o que usó, o que está usando, es Microsoft, o sea, que es Teams. Uh-huh. Sí, después de eso hubo un convenio, de hecho. Curiosamente, recuerdo que una de las muchachas que iba allá como un follow, que era como uno de los supervisores, es una capacitadora Microsoft, Susana, que una gran amiga también, y aprendí mucho de ella. Ella me decía eso, que extraño, primero que yo llegara allá, me decía, siendo el MEP, cómo llegó acá, porque las otras 3 personas que iban eran porque ella les dio como un taller, bueno, eran 10, ella me contó cuando estábamos allá, que entre sus compañeras, ella preparó a 10, 7 pasaron la primera ronda y 3 llegaron a la final para ir hasta allá. Entonces me decía eso, que sí, que extraño, cuando yo le conté la situación de que casi no iba, y eso. De hecho, en la Fundación Omar Dengo también me ayudaron un poquito por ahí, moviendo influencias de qué es lo que está pasando, por qué no quieren dejar a ese muchacho. Porque el proyecto, recuerde que le contaba que nació desde ellos, desde la Fundación Omar Dengo. Entonces ellos también estaban interesados en que fuera yo como representante de ellos y del MEP. Pero de esas cosillas que, no sé, sí. Se podría manejar de otra forma. Son sinsentidos que son de las que uno dice solo en Costa Rica. ¿Quién sabe? Solo en Costa Rica. No, yo pienso que en realidad sería como solo en Latinoamérica, pero sí, digamos. Pero sí, aquí pasan y es triste. Sí. Está bien. Bueno, Dani, para ir terminando la entrevista, para que no se nos alargue, una última pregunta. ¿Qué le diría usted a los muchachos y las muchachas que están considerando ingresar a la universidad pronto? Ese es algo que te digo que hace 10, 15 días lo conversé con mis estudiantes allá. Por ejemplo, es una generación de sexto que van saliendo ya conmigo este año, están conmigo desde séptimo, los agarré hace bastante, apenas llegué a Platanar. Y les decía 2 frases muy sencillas, chiquillos, ahora que les va a tocar encaminarse a las universidades, que primero, como te decía, hay muchas situaciones de que algunos van a tener que trabajar primero antes de estudiar, que cuando van a intentar ir a la universidad, mis 2 recomendaciones, sugerencias es, la primera, que es un poco obvia, que busquen una carrera que tenga una demanda laboral, ¿verdad? Tenga buena demanda laboral, porque ya sabemos que hay carreras que están saturadas, otras que vienen en auge, por ejemplo, ciberseguridad, sabemos que por ahí tiene con buen camino, la informática, el inglés, el desarrollo de aplicaciones. Entonces, buscar una carrera primero que tenga demanda. Y segundo, y le diría que es inclusive más importante que la primera, es una carrera que le guste. Usted que está por ahí, que tuvimos muchos compañeros, imagino que usted lo ve más que yo, es muy normal que llegue un estudiante de un colegio, sea donde sea, y que se cambie de carrera porque entró y no era lo que le gustaba. O peor aún, sacó una carrera, se fue a trabajar y cuando se dio cuenta que ese trabajo no es lo que él quería. Entonces vas a pasar una vida entera trabajando tal vez en algo que no te gustó, y ahí es donde tenemos profesionales tal vez buenos en títulos, pero no con el amor a esa carrera que eligieron. Entonces, sencillito, escojan algo que les guste. La frase, no recuerdo de quién era, aquella, busca un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar, ¿verdad? Creo que aplica mucho cuando van a escoger una carrera de universidad. Busquen algo que les guste, que tenga demanda laboral, a ponerle mucho, porque sabemos que la diferencia, si antes en su tiempo y en el mío, Jesús, era muy diferente llegar de un colegio a una universidad, ahora yo diría que es abismal, empezando por contenidos de la materia que se ve ahora. Por ejemplo, yo que ya tengo 15, 16 años dando clases, si yo comparo a mis estudiantes que ya están graduándose o ya se graduaron con el nivel que yo les exigía o que les podía exigir, que creo que esa es la palabra correcta, comparado al nivel que me obligan a exigir ahora, es muy diferente. Digamos, los chicos, uno siente que antes les podías pedir más, les podías exigir más, ahora es más sencilla muchas cosas, pero llegan a la universidad y ahí no es más sencillo. La educación lamentablemente se ha politizado. Sí, es que ahora importa más decir que no hay estudiantes, ¿cómo se llamaban? Rezagados. Deserción, que no hay tanta deserción, hay tantos graduados con tal nivel.
Ahora es más, nada más, no se salió nadie. ¿Qué nivel llevan? No importa, no se salió nadie. Y eso es algo de que a mí particularmente, estuve muchos años en sindicatos de educación, hace rato me salí, porque parte de lo que a uno le incomoda, por lo menos en mi parte, y yo sé que hay otros que sí, es que es muy normal escuchar a los sindicatos peleando por dinero, por huelgas por aquí y por allá, pero no por la calidad de educación. Por ejemplo, darse cuenta el año pasado, cuando nos dijeron que la GTA, la estrategia de evaluación, la primera, si el estudiante no la pasaba, tenía derecho a una segunda, y que la segunda, con solo poner el nombre, prácticamente tenías que pasarlo, es decepcionante, la verdad. Tanto trabajo, tanto empeño que usted pone haciendo su trabajo durante la virtualidad, para que simplemente el estudiante, el que fue mediocre, simplemente va a pasar, a como el estudiante que fue excelente, también va a pasar. Entonces, eso en la universidad, muchachos, no va a pasar. En la universidad te van a exigir, tienes que aprender a estudiar solo, y ahí es donde se dice, muchos chocan con pared. Tal vez en el colegio seguimos siendo muy paternalistas, pero ahora, aparte de ser paternalistas, de pedirte hagas esto, haga aquello, no tenemos la oportunidad. Y te digo, de mi parte, yo siento que ya no puedo exigir lo que exigía hace 10 años, porque el temario es diferente, porque la forma de pasar es casi que con estar sentado en el aula puedes pasar. Y no hablo ahora de los GTA, hablo de un par de años atrás, cuando se bajó el porcentaje de evaluación de exámenes, que era donde el estudiante se le podía exigir a un estudiante. Ahora, por ejemplo, recuerdo que fácilmente un estudiante con 2.40 hace un examen y iba a hacer bachillerato. Antes sabemos que eso no era así. Por eso te digo que podíamos exigirle más al estudiante. El estudiante tenía que exigirse más al mismo si quería tener la opción de ir a bachillerato. Ahora todos van a bachillerato. Bueno, FAR, que va a ser ahora, ¿verdad? Sí. Pero sí, en resumen, escojan lo que les guste, dedíquense su tiempo para estudiar, porque lo van a necesitar, van a tener que aprender a estudiar solos. Eso es algo muy normal en la universidad y con más razón ahora. Ok. Bueno, Dani, le agradezco muchísimo por haber sacado su tiempo para compartir con nosotros el día de hoy. Para mí, pues usted sabe que yo lo considero a usted una persona con una actitud muy innovadora y que marca la diferencia. Y la verdad es que como colega suyo, como compañero estudiante en la misma carrera, para mí es un orgullo cada vez que yo veo un compañero de la carrera de enseñanza de matemática proponer cualquier iniciativa en realidad que ayude a mejorar a la comunidad. Y le garantizo que estaré pronto pidiéndole una nueva entrevista para que nos cuente más sobre su canal de YouTube, que yo sé que tiene mucho, como dijo usted antes, creo que fue pegue, o que ha pegado mucho, ¿verdad? No solo en las instituciones en las que usted labora, sino que ha trascendido un poco más allá. Entonces, pues eso sería todo. Agradeciéndole de nuevo, Dani. A ustedes por la invitación, Jesús, y sí, ahí espero volver a conversar con usted y con los amigos por ahí detrás pronto. Sí, hay cosillas ahí de YouTube que te puedo comentar que nos han servido, y es un placer poder compartir lo poquito que uno ha aprendido, las experiencias que ha tenido. Por supuesto, motivar a la gente que está ahí atrás, que traten de marcar diferencia. Es muy normal cuando uno empieza en esto, entrar con todas las pilas y después irse desanimando del camino. Eso depende mucho de la actitud que lleve cada uno, ¿verdad? Hay gente muy buena, rodearse de gente muy buena, que gracias a Dios yo he tenido compañeros, colegas muy buenos y he aprendido mucho de ellos, y me motivan a seguir mejorando y tratar de hacer las cosas bien, primero por los estudiantes, que al final es el objetivo principal de nosotros, ¿verdad? Entonces, de nuevo, Jesús, muchas gracias por haberme tomado en cuenta, y ahí un saludo para todos. Espero volver a conversar con ustedes por aquí en una próxima ocasión. Hasta las gracias, Dani. Si les parece interesante este ejercicio de divulgación y les gustaría compartir sus experiencias o proyectos en este espacio, nos pueden escribir al correo electrónico la sección cr@gmail.com. También nos pueden ayudar dando like, compartiendo y suscribiéndose al canal, ya que eso nos motiva a seguir desarrollando el proyecto. Nos vemos en un próximo video.